Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy les traigo un tema que de verdad, a mí me tiene fascinada y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un gesto de amor, un gesto que conmovió a muchísima gente, un gesto que involucra a dos personas que para muchos son la pareja perfecta, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, de ellos dos vamos a hablar hoy. Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, o las series turcas, como les dicen ahora, les cuento que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos mega famosos, pero mega famosos. Han protagonizado juntos una serie que se llama Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Y bueno, esta serie fue un bombazo, un éxito rotundo, y la química entre ellos dos, la química. Era increíble, se notaba a kilómetros de distancia, y claro, esto generó muchísimos rumores, muchísimas especulaciones sobre si estaban juntos en la vida real. Y bueno, aunque nunca confirmaron una relación oficial, el cariño, el respeto y la conexión que siempre demostraron, tanto en público como en redes sociales, dejaron claro que entre ellos había algo especial. Y ese algo especial se manifestó, de una forma muy conmovedora, en un gesto que hoy vamos a analizar a fondo. Así que prepárense para descubrir qué fue lo que hicieron, por qué fue tan importante, y cómo logró tocar el corazón de tanta gente. Pero antes de meternos de lleno en el tema, y como siempre, les quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a todos los que ya son parte de esta comunidad. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series, películas, actores, chismecito del bueno, y por supuesto mucho amor. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues bien, este gesto ocurrió después de que la serie Erkenci llegara a su final. La serie fue un éxito rotundo, como ya les dije, y los fans estaban devastados por la despedida. Imagínense 2 años de seguir la historia de Can y Demet, de verlos juntos en pantalla, de reír, llorar, emocionarse con sus personajes. Y de repente se acabó. Para honrar el éxito de la serie y agradecer el apoyo de los fans, se organizó una fiesta de despedida. En este evento los actores y el equipo técnico se reunieron para celebrar y recordar los momentos más importantes de la producción. Y fue allí, en esa fiesta, donde ocurrió el gesto que nos interesa. En medio de la fiesta, y en un momento de mucha emoción y nostalgia, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron hacer algo especial. ¿Qué hicieron? Pues decidieron dedicarle unas palabras a los fans y agradecerles por su cariño y apoyo incondicional. Pero no solo eso, sino que también decidieron expresar su agradecimiento de una manera muy personal y conmovedora. En un momento dado, Can tomó el micrófono y comenzó a hablar. Lo hizo con la voz entrecortada, visiblemente emocionado. Agradeció a los fans por su cariño, por su apoyo constante, por haber seguido la serie con tanto entusiasmo. Recordó los momentos más bonitos del rodaje, las risas, los desafíos, y la magia que se creó en el set. Y luego dedicó unas palabras especiales a Demet. Dijo cosas muy bonitas, cosas que dejaban entrever la conexión tan especial que tenían. Le agradeció por su profesionalismo, por su compañerismo, por la complicidad que siempre hubo entre ellos. Destacó su talento, su belleza y su capacidad para hacer que la gente se enamorara de sus personajes. Fue un discurso lleno de cariño, de respeto y de admiración. Y Demet, por su parte, también tomó el micrófono. Con la voz temblorosa agradeció a Can por su amistad, por su apoyo, por haber sido un gran compañero de trabajo. Le dedicó unas palabras muy bonitas, destacando su profesionalismo, su carisma, y su capacidad para hacer que el rodaje fuera siempre divertido y agradable. Fue un momento muy emotivo, un momento que dejó a todos los presentes conmovidos. Pero el gesto que realmente conmovió a todos, el gesto que realmente demostró el cariño y el respeto que existía entre ellos, fue el abrazo que se dieron al final de sus discursos. Fue un abrazo largo, sincero, lleno de afecto. Un abrazo que hablaba por sí solo, un abrazo que transmitía todo el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Imagínense la escena, 2 actores en medio de una fiesta de despedida, rodeados de compañeros de trabajo, de fans emocionados, y ellos, en ese momento, se olvidaron de todo lo demás. Se concentraron en el abrazo, en el contacto físico, en la conexión que los unía.
Fue un momento mágico, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y a través de fotos y vídeos, llegó a millones de personas en todo el mundo. Y claro, este gesto no pasó desapercibido para nadie. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de admiración, de emoción. La gente se sintió conmovida por la sinceridad y la autenticidad de ese abrazo. Fue un abrazo que demostró que, más allá de la ficción, existía una conexión real, un vínculo de amistad, de respeto y de cariño. ¿Pero por qué este gesto fue tan importante? ¿Por qué conmovió tanto a la gente? Pues creo que hay varias razones. En primer lugar, porque demostró que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir iba más allá de la ficción. Que a pesar de los rumores y las especulaciones, entre ellos existía algo especial, algo genuino, algo que trascendía el trabajo. En segundo lugar, porque demostró que la amistad y el compañerismo son valores importantes en el mundo del espectáculo. Que a pesar de las rivalidades y las tensiones que a veces existen en este ámbito, también es posible crear vínculos de amistad y de respeto. En tercer lugar, porque demostró que los actores también son personas, con sentimientos, con emociones, con la capacidad de expresar su cariño y su gratitud de manera sincera y auténtica. Y por último, porque demostró que el amor, en todas sus formas, es un sentimiento poderoso y contagioso. Que aunque no fueran pareja, el cariño y el respeto que se tenían el uno al otro eran evidentes, y eso, en un mundo lleno de superficialidad y de falsedades, es algo que se valora mucho. Este gesto fue una muestra de cariño, de respeto, de amistad. Fue una forma de agradecer a los fans por su apoyo incondicional. Fue una forma de demostrar que, más allá de la ficción, existe una conexión real. Y por eso, por todas estas razones, ese abrazo conmovió a tanta gente. A partir de ese momento, los fans de Can y Demet se unieron más que nunca. Siempre han estado pendientes de sus carreras, de sus proyectos, y siempre han estado ahí para apoyarlos. Siguen esperando, algunos con la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos, otros simplemente disfrutando de la amistad que tienen, y otros admirando su trabajo por separado. Lo cierto es que a pesar del tiempo que ha pasado, la serie Erkenzikuz sigue siendo un éxito, y el recuerdo de ese gesto, de ese abrazo, sigue vivo en la memoria de todos. Y es que al final del día, eso es lo que importa, el cariño, el respeto, la amistad. Y eso Can Yaman y Demet Özdemir lo demostraron a la perfección con ese gesto que conmovió a todos. Bueno, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya hecho recordar esos bonitos momentos que vivimos con Erkenzikuz. Fue una serie maravillosa con personajes entrañables y con dos actores que sin duda, dejaron una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Así que para resumir, hoy hablamos del gesto de amor que conmovió a todos, ese abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir en la fiesta de despedida de Erkenzikuz. Un gesto lleno de cariño, de respeto y de amistad, que demostró la conexión especial que existía entre ellos, y que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este gesto? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Creen que entre ellos había algo más que amistad? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y así podemos seguir creciendo esta comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Hola de nuevo, amiga @s. Como les dije al principio, hoy vamos a profundizar un poco más en este gesto que nos tiene a todos suspirando, el abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no solo eso, vamos a explorar todo el contexto que rodeó ese momento. Para que entiendan la magnitud de lo que significó, vamos a sumergirnos en el éxito de Erkenzikuz, en los rumores, en la conexión que tenían en pantalla y fuera de ella, y por supuesto, en el impacto que tuvo en los fans. Prepárense para una inmersión total en el mundo de Can y Demet. ***, un éxito arrollador, el fenómeno Erkenzikuz ***. Antes de hablar del abrazo, es fundamental entender el contexto. Erkenzikuz no fue simplemente una serie, fue un fenómeno.
La historia de Candy Beat, un fotógrafo de éxito, y Sanne Maiden, una joven aspirante a escritora, conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia, drama y giros inesperados, enganchó a los espectadores desde el primer episodio. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad y la moda, nos presentó personajes entrañables, situaciones divertidas y, por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. Can Yaman con su físico impactante y su carisma arrollador, y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento innato, formaron una pareja inolvidable. Pero el éxito de Erkenci no se limitó a la televisión. La serie se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Los fans crearon comunidades, compartieron imágenes, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la serie y sus protagonistas. Los hashtags se hicieron virales, las tendencias se dispararon y la pasión por Can y Demet se desbordó en cada rincón de Internet. La serie fue transmitida en numerosos países, incluyendo España, Italia, Grecia, países de Latinoamérica y muchos más. En cada uno de ellos Erkenci fue un éxito rotundo. La historia de amor de Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can y Demet, se convirtió en un fenómeno cultural, un tema de conversación, y una fuente de alegría para millones de personas. *** La chispa de la química, amor en la vida real, ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo irradiaba una conexión especial. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en las escenas románticas, y la naturalidad con la que interactuaban, alimentaron los rumores sobre una posible relación en la vida real. Los fans, emocionados por la posibilidad de que su pareja favorita de la pantalla se convirtiera en una pareja en la vida real, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada declaración de los actores. Buscaban pistas, señales, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans creando teorías y analizando cada detalle. Los medios de comunicación también se hicieron eco de los rumores. Las revistas del corazón publicaron artículos, fotos y especulaciones sobre la relación entre Can y Demet. La prensa rosa y los medios especializados en espectáculos se hicieron eco del furor que generaba la supuesta relación. Si bien Can y Demet nunca confirmaron una relación sentimental, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y cariñosa el uno hacia el otro. Evitaban hablar abiertamente sobre su vida privada, pero nunca negaron la conexión especial que existía entre ellos. Sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales y sus declaraciones en entrevistas siempre reflejaron una profunda admiración y respeto mutuo. ***. La fiesta de despedida, un momento agridulce ***. Después de 2 temporadas de éxito, Erkenci llegó a su final. La noticia entristeció a los fans, quienes se habían encariñado con los personajes y con la historia. La serie había sido una compañera fiel durante 2 años, y su final significaba una despedida dolorosa. Para celebrar el éxito de la serie y despedirse de los fans, se organizó una fiesta de despedida. El evento reunió a los actores, al equipo técnico, y a algunos invitados especiales. La atmósfera era agridulce, por un lado, la alegría de celebrar el éxito, y por otro, la tristeza de saber que la serie había llegado a su fin. La fiesta fue un cúmulo de emociones, recuerdos, risas, lágrimas y mucha nostalgia. Los actores compartieron anécdotas del rodaje, recordaron los momentos más divertidos y emotivos, y agradecieron a todos los que habían hecho posible el éxito de la serie. En medio de la fiesta, en un momento de gran emoción, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron hacer algo especial para los fans. Querían agradecerles por su apoyo incondicional, por su cariño, por su fidelidad. Y lo hicieron de una manera que nadie olvidaría, con un abrazo lleno de cariño y respeto. *** El abrazo, un gesto que habló por sí solo ***. El momento del abrazo fue mágico. Can y Demet, tomados de la mano, subieron al escenario. Sus rostros reflejaban emoción y gratitud. Can, con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Agradeció a los fans por su apoyo, por su entusiasmo, por su cariño. Recordó los momentos más bonitos del rodaje, y dedicó unas palabras especiales a Demet. Demet, mi querida Demet, comenzó Can, gracias por tu profesionalismo, por tu compañerismo, por tu amistad. Trabajar contigo ha sido un placer, siempre me has hecho reír, siempre me has apoyado, y siempre has sido una gran compañera.
Eres una persona maravillosa, una actriz talentosa, y una amiga incondicional. Gracias por todo. Demet, por su parte, también tomó el micrófono. Con la voz temblorosa agradeció a Khan por su amistad, por su apoyo, por haber sido un gran compañero de trabajo. Le dedicó unas palabras muy bonitas, destacando su profesionalismo, su carisma, y su capacidad para hacer que el rodaje fuera siempre divertido y agradable. Khan, mi querido Khan, dijo Demet, gracias por tu amistad, por tu apoyo, por ser mi compañero de aventuras. Trabajar contigo ha sido un regalo, siempre me has hecho reír, siempre me has motivado, y siempre has sido un gran amigo. Eres un gran actor, una persona maravillosa, y un amigo del alma. Gracias por todo. Después de sus discursos, se acercaron el uno al otro, y se fundieron en un abrazo largo y sincero. Un abrazo que hablaba por sí solo. Un abrazo que transmitía todo el cariño, el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro. Un abrazo que demostraba la conexión especial que existía entre ellos. Asterisco asterisco el impacto en los fans, una conexión que trasciende la pantalla asterisco asterisco. El abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto enorme en los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de admiración, de emoción. La gente se sintió conmovida por la sinceridad y la autenticidad de ese gesto. Los fans, que habían seguido la serie con tanta pasión, que habían soñado con ver a Khan y Demet juntos en la vida real, se sintieron emocionados al ver la conexión real que existía entre ellos. El abrazo confirmó lo que muchos ya sospechaban, que más allá de la ficción, existía un vínculo especial. El abrazo se convirtió en un símbolo de amor, de amistad y de respeto. Los fans lo compartieron en sus redes sociales, lo utilizaron como imagen de perfil, y lo incluyeron en sus vídeos y montajes dedicados a la serie y a sus protagonistas. El abrazo se convirtió en un momento icónico, un recuerdo imborrable para los fans de Erkenzicus. Fue un gesto que demostró que a pesar de que la serie había llegado a su fin, el cariño y la conexión entre los actores y los fans perduraría para siempre. Asterisco asterisco más allá del abrazo, el legado de Erkenzicus asterisco asterisco. El abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir fue solo un momento dentro del éxito de Erkenzicus. Pero ese momento, ese simple gesto encapsuló la esencia de la serie, el amor, la amistad, el respeto y la conexión entre las personas. Erkenzicus dejó un legado duradero en el mundo de las telenovelas turcas. La serie abrió las puertas a nuevas producciones, inspiró a nuevos actores y actrices, y conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie también dejó un legado en los corazones de los fans. La historia de Khan y Sanem, interpretados magistralmente por Khan y Demet, seguirá emocionando a generaciones futuras. El recuerdo del abrazo, de la fiesta de despedida, y de la conexión entre los actores y los fans, permanecerá vivo en la memoria colectiva. Asterisco asterisco, ¿qué pasó después? Trayectorias individuales y el cariño de los fans asterisco asterisco. Después del éxito de Erkenzicus, tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron con sus carreras profesionales. Ambos actores han protagonizado nuevas series y películas, y han cosechado nuevos éxitos. Can Yaman protagonizó la serie Dolunay, Luna Llena, junto a Ozge Gurel, con quien repitió dupla luego en Mr. Wrong by Jane. Posteriormente Khan protagonizó la serie Sandokan, una producción internacional. Además ha participado en diferentes proyectos en Italia, incluyendo la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Demet Özdemir por su parte protagonizó la serie Dodu une kaderindir, Naciste en una casa es tu destino, junto a Ibrahim Çelikkol. Posteriormente protagonizó Erkenzicus junto a Khan. Luego Demet también se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente el matrimonio llegó a su fin. A pesar de las diferentes trayectorias profesionales, los fans de Khan y Demet siempre han seguido apoyando a ambos actores. Han celebrado sus nuevos proyectos, han compartido sus logros, y han expresado su cariño y admiración. Los fans de Erkenzicus siempre han mantenido la esperanza de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos. Aunque esto no ha sucedido hasta el momento, la amistad y el respeto que se tienen el uno al otro, y el recuerdo del abrazo que compartieron en la fiesta de despedida, sigue siendo un motivo de alegría y emoción para los fans. Asterisco asterisco, ¿más que amigos? El debate continúa asterisco asterisco. La pregunta de si Can Yaman y Demet Özdemir eran algo más que amigos ha sido objeto de debate entre los fans desde el comienzo de la serie.
Si bien nunca confirmaron una relación sentimental, la química que tenían en pantalla, y la conexión que demostraban fuera de ella, alimentaron las especulaciones y los rumores. Algunos fans creen que sí hubo una relación, pero que decidieron mantenerla en secreto por motivos personales o profesionales. Otros creen que simplemente eran muy buenos amigos, y que la química que veían en pantalla era producto de su talento actoral y de su gran conexión personal. Lo cierto es que independientemente de la naturaleza de su relación, Can y Demet han demostrado un gran cariño y respeto mutuo. Su amistad es evidente y su complicidad ha sido admirada por millones de personas en todo el mundo. *** El abrazo como símbolo de amor y respeto ***. El abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un símbolo de amor, de amistad y de respeto. Fue un gesto que demostró que, más allá de la ficción, existía una conexión real. El abrazo fue una forma de agradecer a los fans por su apoyo incondicional, por su cariño, por su fidelidad. Fue una forma de demostrar que, a pesar de que la serie había llegado a su fin, el cariño y la conexión entre los actores y los fans perduraría para siempre. El abrazo fue un momento mágico, un recuerdo imborrable para los fans de Erkenzikούς. Fue un gesto que demostró que en un mundo lleno de superficialidad y de falsedades, el amor, la amistad y el respeto son valores importantes. Conclusión, un gesto que conmovió al mundo ***. En definitiva, el abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir en la fiesta de despedida de Erkenzikούς fue mucho más que un simple gesto. Fue un momento que encapsuló la esencia de la serie, el amor, la amistad, el respeto y la conexión entre las personas. Fue un gesto que conmovió a millones de personas en todo el mundo. Fue un gesto que demostró que en un mundo lleno de superficialidad y de falsedades, el amor, la amistad y el respeto son valores importantes. El abrazo fue un símbolo de cariño, de respeto, de amistad. Fue una forma de agradecer a los fans por su apoyo incondicional. Fue una forma de demostrar que, más allá de la ficción, existe una conexión real. Y por eso, por todas estas razones, ese abrazo conmovió a tanta gente. Porque demostró que al final del día, lo que importa es el cariño, el respeto, la amistad. Y eso Can Yaman y Demet Özdemir lo demostraron a la perfección. Así que, para terminar, una vez más, les doy las gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo, que les haya emocionado recordar esos bonitos momentos de Erkenzikούς, y que les haya hecho sentir la misma emoción que sentí yo al analizar ese abrazo. No duden en dejar sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!